cada momento se genera información en nuestro país y el mundo. Encuéntrela en nuestra página web de una forma completa y actualizada. Todos los días debatimos sobre los principales temas del país con los sectores de nuestra sociedad. Visite nuestra página web, manténgase bien informado y obtenga los elementos que forman opinión. www.canal33.tv. ¿Qué tal? Muy buenas noches, qué bueno que nos acompañan. Hoy es miércoles 15 de junio, un gusto que esté en sintonía de Sin Su Permiso. Esta noche hablaremos de un tema muy sensible, un tema muy importante para toda nuestra población. Cada vez que se hacen encuestas, estudios de opinión y se le pregunta a la ciudadanía qué es lo que a usted más le afecta, siempre sale, ya sea en el primero o en el segundo lugar, el tema de la seguridad, el tema del narcotráfico, la delincuencia, el crimen organizado, el fenómeno de las pandillas y ahora, increíblemente, hasta mafia en el fútbol. De eso vamos a estar hablando esta noche con dos invitados, el subdirector de investigaciones de la Policía Nacional Civil, Howard Cotto, y desde el edificio Avante estará el exdirector de la Policía Nacional Civil, el ingeniero Rodrigo Ávila. Opine con nosotros, envíenos sus comentarios, búsquenos en las redes sociales, especialmente en Facebook, búsquenos como programa de televisión Sin Su Permiso. Y por supuesto que todo este análisis y toda esta plática la vamos a hacer en compañía de mis colegas, a quienes saludo. Ana Giralt. Ana, buenas noches, bienvenida. Sin duda el tema de la delincuencia, un tema muy sensible y que muchas veces también tiene implicaciones políticas, Ana. Totalmente de acuerdo, Lorena. Buenas noches a nuestros televidentes. Un tema sensible y, como digo yo, un tema perdedor para cualquier gobierno, porque nadie se puede comprometer a erradicar la delincuencia así porque sí. Bien difícil. Y también, pues, Francesca Falconi. Checa, buenas noches, así como tiene implicaciones políticas, sin duda un tema directamente relacionado al factor económico. Correcto, y justamente de eso vamos a estar hablando un poco, de cómo ha evolucionado el empleo, el desempleo, la desocupación en el país, que también es una de las causas que nos llevan a ser una de las naciones más violentas, Lorena. Y es lamentable porque no solo la parte política, la parte económica, sino que yo creo que también desde el punto de vista social, sin miedo a equivocarme, yo podría decir que es muy difícil que una familia en nuestro país pueda decir que vive sin miedo. Yo creo que no hay una familia en El Salvador que pueda decir: hoy duermo tranquila, una madre, un padre de familia, que vemos que salen nuestros hijos a disfrutar, a su trabajo, a estudiar. Nos quedamos siempre con el corazón en la mano. Sí, porque no tenés la garantía de la seguridad. Nadie te está garantizando seguridad. Ni la misma policía, ni los militares en las calles. Nadie te garantiza seguridad. Y ni los indicadores. Tampoco, que eso me imagino que lo vamos a ahondar en la entrevista, ¿verdad? Vamos a iniciar, como todos los miércoles, con nuestro bloque de secciones. Iniciamos con Ana Sin Permiso y la sección política. No todos los partidos aprobaron la reforma, pero sí todos se benefician de ella. Así que por más llamamientos públicos que Arena haga al FMLN para que acompañe la derogatoria del decreto que exige resoluciones unánimes en la Sala de lo Constitucional, el partido de izquierda no cederá sus 35 votos. Y no lo hará por pura y llana estrategia política electoral. Amén del desgaste que para el partido Arena representa intentar resarcir un daño jurídico que ayudó a provocar, al frente no le conviene devolverle a la sala la libertad de la que gozaba, no en momentos en que aún está pendiente la resolución de temas sensibles como el manejo del presupuesto por parte del Ejecutivo. Y más cuando el Frente busca una ley en donde la bandera del partido prevalezca en el conteo de los votos. Alegando que no están por resolver problemas creados por otros, el FMLN se niega a dar los votos por la derogación del decreto 743, sin importar que su actitud sea vista como una afrenta a la institucionalidad, a la estabilidad jurídica y a la independencia de poderes.
La actitud que hoy tiene el partido de izquierda es relevante si se parte del hecho que fue la única fracción con más de un diputado que no votó por el decreto y que públicamente expresó su rechazo contra lo acordado por la derecha legislativa. Era de suponer que el FMLN no dudaría en aprobar la derogatoria del 743. Sin embargo, los intereses político-electorales del partido son abismalmente diferentes a los de la sociedad civil y, por supuesto, a los de Arena. Es por eso que hoy se habla de diálogo, de aclaraciones públicas, mas no de derogatorias. El panorama actual es propicio para que cualquier partido político con poder de cambiar el rumbo de una decisión saque todo el provecho político legislativo que pueda. El FMLN lo sabe y lo ha puesto en práctica. Seguridad ciudadana en las Américas fue el tema central de la 41 Asamblea General de la OEA, relacionado directamente al crimen, al narcotráfico, a los altos índices de inseguridad en el continente. Sin embargo, hay una arista muy importante y que no siempre es el eje central de los debates ni de la agenda mediática. Me refiero a la seguridad de la salud para las niñas, los niños, adolescentes y mujeres. En nuestro país, las cifras no son nada alentadoras. Apenas el 52% de los recién nacidos reciben cobertura perinatal. El control infantil llega al 68% y aunque la vacunación tiene un alcance del 80%, los índices de mortalidad infantil nos reflejan que mueren 19 por cada 1000 niños nacidos vivos. Estos datos nos muestran un panorama claro sobre el duro camino que debemos recorrer como país para alcanzar los objetivos 4 y 5 del milenio, que proponen reducir en 2/3 partes la mortalidad de los menores de 5 años. Es así que surge una de las principales recomendaciones durante esta asamblea: la salud, educación, protección, empleo, equidad de género y otros, además de ser tratados por instancias específicas, deben ser también considerados como determinantes del bienestar integral de la población, razón por la cual vale la pena reconocer el esfuerzo de la ONG Visión Mundial, ya que además de participar en este encuentro de la OEA, asumió un significativo compromiso financiero para la salud en sus programas propios de salud, calculado en 1.5 billones de dólares durante los próximos 5 años a través de su campaña Salud Infantil Primero. Recordemos que no puede haber seguridad ciudadana ni desarrollo integral de los seres humanos si no hay inversión de los estados en las áreas de salud y educación, especialmente en los niños y en las niñas. Muy bien, y antes de entrar de lleno en la sección de economía, me llamaba la atención, 1.5 billones, eso es prácticamente lo que exporta El Salvador anualmente, o sea, todo lo que exporta El Salvador anualmente que una ONG va a dedicar en los próximos 5 años para apoyar esta campaña que se llama Salud Infantil Primero. Esta salud infantil, esta campaña va a ser enfocada en toda Latinoamérica. Muy bien, muy bien. Interesante, interesante. Y hablando de cosas también interesantes y que competen a El Salvador, ¿se ha preguntado usted cómo ha evolucionado el empleo o el desempleo en el país? Pues bien, déjeme decirle que según el más reciente reporte de la red Redivasen, que es la red de investigadores de bancos centrales de reserva de todo Centroamérica, tenemos datos interesantes para iniciar este top 5. Déjeme decirle que en el número 5 se ha comprobado que por cada salvadoreño o latinoamericano que encuentra un trabajo, cae la tasa de desempleo, pues baja la tasa de pobreza casi un 3%, es decir, por cada salvadoreño que encuentra un trabajo en el país, hay 3 salvadoreños aproximadamente que salen de la línea de pobreza. Este indicador obviamente se ha calculado para los últimos 40 años que han pasado en nuestra historia nacional. En el número 4, también en los últimos 40 años del país, déjeme decirle cuánto se ha avanzado, y en este programa lo hemos venido diciendo y repitiendo, la participación de la mujer en la economía del país ha alcanzado únicamente un 44% del total de mujeres
estamos en edad de trabajar, contra del total de hombres que habitan en el territorio salvadoreño. Y también otro indicador interesante que revelaba los estudios de Redivasen es que fíjese usted que cuando el salario sube en la economía, sube también la participación de las mujeres en la misma. En el número 3, ¿sabía usted que el total de personas que trabajan solo habiendo cursado educación primaria son 7 de cada 10? Mientras que las que han cursado educación terciaria, es decir, prácticamente han terminado la universidad, la cifra alcanza a 9 de cada 10. En el número 2, tome usted una calculadora y verifique, porque supuestamente, de acuerdo a los datos de la OIT, los salarios mensuales para los trabajadores con educación terciaria, en promedio, de acuerdo al organismo internacional, oscilan entre $1,235 contra 632 para aquellos que solamente terminaron el colegio. Y en el número 1 me llamó la atención, y por eso decía al inicio del programa que está íntimamente relacionado con el tema de la delincuencia. ¿Por qué? Porque el desempleo puede llegar a caer hasta un 1% cuando aumenta el respeto sostenido de la ley. ¿A qué me refiero con esto? Que obviamente con mayor respeto a las leyes, con mayores reglas claras, los inversionistas se invierten más, hay mayor productividad, mayores contrataciones y por consiguiente termina esto incidiendo en el empleo y en el desempleo del país. Ahora bien, antes de finalizar esta sección, quisiera hacerle una pregunta a usted, amigo y amiga televidente. El gobierno actualmente dice que se han recuperado alrededor de 40,000 empleos que se perdieron durante la crisis que azotó el país hace ya casi 3 años. Pero, ¿qué ha pasado entonces con la nueva fuerza laboral que ha ingresado al mercado? Hay más desempleo porque solamente se ha recuperado lo que se perdió. Si me equivoco, ya sabe, me puede escribir y hacer sus comentarios. Hasta aquí la sección de economía. Vamos a una pausa comercial. Cuando regresemos, nuestra sección estelar de la entrevista. De una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Mi trabajo no es de una hora, es de todo un día para presentarles la mejor hora del día. Es un esfuerzo constante para llevarles la realidad del país tal cual es. El ejercicio profesional, serio y responsable. A las 8 en punto, en Canal 33. Gracias por continuar en sintonía de Sin Su Permiso. Saludamos a nuestro invitado de esta noche, el subdirector de investigaciones de la Policía Nacional Civil, el comisionado Howard Cotto. Comisionado, buenas noches, bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Buenas noches a ustedes y a todos los que nos sintonizan. Es un gusto que quería tener desde hace tiempo. Bueno, pues ya estamos aquí para platicar sobre este tema que, como decíamos al inicio del programa, pues preocupa a todos los
los ciudadanos, a todos los salvadoreños y las salvadoreñas. No hay una encuesta de opinión, comisionado, en la cual no aparezca la delincuencia, la inseguridad como uno de los principales problemas que refleja la gente. No podemos dormir tranquilos. ¿Cuáles son las últimas cifras? No para que la gente se alerte más, ¿verdad? Pero tenemos que decir la realidad. ¿Cuáles son las cifras a 6 meses casi de terminar este primer semestre del año? ¿Cuántos homicidios van en lo que ha transcurrido de ese 2011? Pues qué bueno que tenemos la oportunidad de hablar de eso, porque hay mucha tendencia a ver justamente el tema de la seguridad y a enmarcarlo casi siempre en el tema de los homicidios, ¿verdad? Aunque obviamente los homicidios no son los únicos delitos que enfrentamos en nuestro país. A esta fecha, o por lo menos hasta el día de ayer, teníamos un total de 1.943 homicidios en el año, en lo que va del año, es decir, hasta el 14 de junio. Eso nos da un promedio de 11.8 homicidios diarios. A esta misma fecha del año pasado teníamos un total de 1.988, que nos daba una cifra exacta de 12 homicidios diarios, con lo cual hay una reducción de 45 homicidios, que no es significativa para la cantidad de homicidios, pero que nosotros seguimos manteniendo y hemos dicho que a esta misma época o a esta misma fecha del año pasado nos encontrábamos con una situación en la cual teníamos más homicidios que en el mismo periodo del año anterior. Nos referimos al 2009, ¿verdad? Entonces, para nosotros es importante mencionar el hecho de que esa curva ascendente que teníamos a esta misma altura del año pasado se haya logrado romper. Aquí estamos hablando con cifras exactas, reales. ¿Romper la curva es satisfactorio? Romper la curva no es lo suficiente, pero consideramos que es importante. Comisionado, pero las cifras se oyen bonitas, pero si usted tiene un día como ayer donde en Soyapango hubo solo tres homicidios entonces ¿cómo puede interpretar la ciudadanía cifras que bajan sin comparado con el año pasado, pero que a la larga el país sigue siendo violento, a la larga sigue habiendo o los focos de violencia siguen siendo los claro, así es. Es decir, me preguntaban sobre las cifras y dábamos las cifras. Ahora, estas cifras hay que analizarlas. Obviamente estamos muy lejos de plantear que estas cifras son satisfactorias. Es decir, cualquier persona podría decir, pero ¿cómo se puede sentir satisfecha la policía por tener 11.8 homicidios al día? O sea, casi 12 homicidios al día. Es decir, no se plantea en ningún momento que estas cifras sean satisfactorias, sino que esto es lo que enfrentamos y contra esto es lo que luchamos y pretendemos luchar. Yo sí vuelvo y remarco que la situación que teníamos a este mismo día del año pasado es que nos encontrábamos, y se nos decía bastante, ¿verdad?, que teníamos cifras más altas que el año antepasado. Entonces ahora tenemos, no de una forma que nos satisfaga de ninguna manera, pero no tenemos más homicidios que el año anterior. ¿Y son las pandillas, siguen siendo las pandillas o los pandilleros los principales responsables de estas cifras? Nosotros hemos dicho y mantenido que efectivamente las pandillas dan un aporte, si de alguna forma se le puede llamar, aunque no creo que sea la palabra más afortunada, un aporte importante en la cantidad de homicidios que se cometen al día. Nosotros hemos tenido la capacidad de demostrar que esto va oscilando entre el 40 y 45%, haciendo la salvedad que hay casos de homicidios en los cuales no es posible determinar en el mismo instante si estos son generados por pandillas. Y la generación de homicidios por pandillas tiene
4 o 5 variables diferentes, ¿verdad? Desde pandilleros como víctimas, pandilleros como victimarios, pandilleros que matan a miembros de la pandilla contraria, pandilleros que matan a miembros de sus mismas pandillas, pandilleros que matan a ciudadanos que no tienen nada que ver con ellos, e incluso situaciones que son las menos, pero que se encuentran, en las cuales